Quisiera en esta oportunidad, mis amados hermanos, ¿verdad? Invitarles a que abran sus Biblias aquí a la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro, hermanos, escribió estas cartas allá aproximadamente entre los años 64, 65 y 66. Ya ustedes saben que en cuestión de fechas, con que habemos algunos que ni sabemos exactamente en qué fecha nacimos, así que muchas veces en cuestión de historia, pues muchas veces es casi difícil, ¿verdad?, asignar exactamente en qué fecha, pero los historiadores reconocen que esta carta que el apóstol Pedro escribió, pues andaba allí entre los años 64, 66 después de nuestro Señor Jesucristo. Y el motivo, hermanos, de esta carta es una preocupación del apóstol Pedro. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, sienten algunas veces preocupación cuando ustedes no miran a sus hijos o no los van a ver, ¿verdad? Que algunas veces se van sus hijos y le dicen, mamá, me voy a ir de vacaciones, pero los que se quedan en casa no dejan de quedarse preocupados de que todo esté bien, de que no le vaya a suceder ninguna cosa mala. En fin, hermanos, pues algo similar es lo que sucede con Pedro. Pedro, hermanos, lleva esta carta, o sea, este mensaje lo envía a las iglesias que están en Asia. Y él siente un gran cariño, él siente un gran amor, ¿verdad?, por la iglesia. Y yo digo esos son las vidas que tienen corazón de pastor, que no solamente predican, hermanos, sino que sienten carga en su corazón, son afectivos, sienten amor por ellos. Que entonces aquí nosotros encontramos que Pedro es una de esas vidas y esta carta es basado en esa preocupación. Y yo quiero que vamos a tomar un texto que está desde el versículo 17 y 18. Son los últimos dos versículos con lo que Pedro termina su carta. Y ustedes van a leerlo, se van a dar cuenta de la preocupación que tiene Pedro. Vean lo que dice aquí en el versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos a orar para pedir que Dios pueda bendecirnos y que tu vida pueda ser ministrada y edificada en lo que tu corazón se expone a la palabra del Señor. Señor, en realidad nosotros sí te necesitamos porque podemos venir a tu palabra y solamente leerla sin que ella realmente impregne tu voluntad en nuestros corazones. Podemos estar aquí en este recinto, Señor, escuchando tu palabra, mas sin embargo, Señor, tu palabra no poder afectar nuestros corazones. Por eso te pedimos tu ayuda, Señor, tu auxilio, para que nos bendigas con tu amor, con tu misericordia, y nos edifiques, nos enseñes, nos animes, Señor, mientras nosotros la oímos y la recibimos. Por lo demás, Señor, solamente pidiendo por mi vida para que tú me ayudes. Y, Señor, que la impartición de tu Espíritu Santo atraviese, Señor, los mecanismos fríos, Señor, como son las pantallas. Y que tú trae impartición por encima de estos equipos, Señor. Que mis amados hermanos que están oyendo y viendo, también ellos sean impartidos por la administración de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, muchas veces usted y yo escuchamos de la palabra de Dios, pero la oímos, como decía
por ahí a una persona como oír llover. Es decir, oímos la palabra, pero realmente no le estamos poniendo atención. Y cuando usted no le pone atención a la palabra, hermanos, pues sucede muchas veces como me solía suceder a mí siendo un niño, un muchacho en clase. Mi mente era una mente muy volátil, ¿verdad? Y entonces yo estaba en clases viendo a la maestra, viendo la pizarra y la maestra dando clases, y entonces ella lograba ver en mí que realmente yo pareciera ser de que me había robado la atención. Pero no, hermanos, yo estaba viendo a la maestra, estaba viendo la pizarra, pero mi mente andaba por el campo. O sea, yo fui un niño que viví mucho tiempo en el campo, unos años en el campo. Yo estaba viendo a la maestra, estaba viendo la pizarra, pero mi mente andaba volando por otros lados. Y entonces la maestra no entendía. Me dice, yo miro a José Antonio, lo miro bien atento en la clase, veo que me pone atención y no entiendo por qué sale mal en las calificaciones. Porque uno puede estar presente, pero el corazón de uno no estar allí para ser bendecido. Mi oración en esta hora, hermanos, es que seamos edificados. Esta palabra está muy relacionado con la primera palabra que compartimos iniciando el año. La primera palabra que iniciamos fue presentar a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como el año de la buena voluntad. Y hermanos amados, Dios nos ha dado promesas, grandes promesas en nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros, número uno, no captamos cómo es su bendición, número dos, no tenemos fe en lo que estamos oyendo, recibiendo, pues entonces, hermano, la palabra podrá suceder, como dice allá en el libro de Santiago, que vino la palabra, pero no les fue de provecho, porque era como la onda del mar, que venía y así como venía, también se iba. ¿Por qué? Dice Santiago, porque no hay fe en el corazón. Entonces, la primera palabra, el Señor nos estaba hablando de que Él es el año de la buena voluntad. Pero la segunda administración que estuvimos viendo el domingo pasado, estuvimos viendo, hermanos, cómo se puede perder las promesas que el Señor hace a su iglesia, cómo se puede desvirtuar aquello que el Señor nos está diciendo. Mira, este es el camino de tu bendición para tu vida. Esto es como este año realmente puede ser un año diferente a los otros años anteriores. Y sobre esa misma tónica, también compartimos esta palabra. Porque esta palabra tiene que ver, hermanos, cómo Pedro se preocupaba al saber que la iglesia estaba recibiendo la palabra, pero también corría un peligro. El peligro era de que estaban cosas alrededor de la iglesia que podían provocar, hermanos, que la fe que había en la iglesia pues se pudiera diluir y entonces no ver efectivo las promesas que el Señor les estaba haciendo a la iglesia. Esta carta es una carta como quien dice, guarden esa carta, léanla cuantas veces puedan, porque les estoy advirtiendo las cosas que están alrededor y que ustedes pueden perder por no permanecer en la fe. Algo bien hermoso. Me gusta cuando alguien habla de esa forma, porque Pedro se dirige hablando, diciendo, amados, amados. Muchas veces nosotros no usamos esa palabra, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hermanos, que yo conozco iglesias, estuve en la República Dominicana, nuestros hermanos allá son bien especiales, continuamente usan la palabra amado hermano, amados, y yo creo que por eso se me pegó tanto a mí en la República Dominicana que se me sale continuamente decir amados hermanos. Pero realmente Pedro amaba a esta iglesia. Dice, así que vosotros, oh amados. O sea que Pedro está expresando su amor por las vidas, por los creyentes, por la iglesia. Ha sido su amor, hermanos, el cuidado, manifestado el cuidado a su iglesia. Creo que nosotros debiéramos de aprender algo de Pedro. Y es a poder amar a los hermanos. Poder amarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya de por sí
nuestro Señor Jesucristo nos dejó varios mandamientos que se resumen en uno solo. Amad o amaos los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Entonces aquí Pedro está hablando y expresando su amor a su iglesia. Ahora, en ese amor está la advertencia. La advertencia porque dice, vea lo que dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea, dice, que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que en medio de ese amor está la advertencia, está el decir, tengan cuidado. Lo mismo que vimos el domingo pasado, donde Pablo está diciendo, mirad cómo andéis, mirad, como queriendo decir, mira, no te descuides. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, estamos pasando circunstancias diversas. Una, esta situación de la pandemia. Esto de la pandemia, hermanos, si usted no está bien parado en el Señor, este puede ser el motivo para detonar el abandono de su fe en el Señor. Hay vidas, hermanos. Les tengo una noticia. Hay iglesias que ahorita, por ejemplo, el hermano que vino a hacer la reparación, ¿verdad? Es a poner estas ventanas. Él es un pastor. Pero esto de la pandemia, hermanos, hizo que la iglesia desapareciera. ¿Por qué? Porque número uno, muchos miembros se fueron. Muchos de los miembros se enfriaron, hermanos, en este tiempo. Y ya no quieren regresar. Entonces, decimos, la iglesia o usted como creyente podemos pasar situaciones difíciles. Puede que un familiar nos haya partido y eso nos desanime tanto que no querramos continuar en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque podemos hasta reclamarle a Dios. ¿Por qué no lo guardaste? ¿Por qué no me lo cuidaste? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ve? O si no, hermanos, pérdida de trabajo. ¿Qué puedo decirles? Pedro aquí está advirtiéndoles y diciéndoles que nada de lo que está alrededor permita o impida que ellos abandonen la caminata. Es decir, hay una advertencia, al igual que como Pablo lo vimos la vez pasada, a que no se vayan a desviar, no vayan a sucumbir, no vayan a confundirse con el error y entonces se puedan apartar de Jesucristo. Entonces aquí Pedro señala quiénes posiblemente podrían ser las personas o las razones de por qué uno puede apartarse, por lo menos a esta iglesia. Bueno, número uno, ¿quiénes podrían ser? Aquí mismo Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos habla de aquellos que niegan al Señor. Por supuesto, usted y la iglesia, pues ¿quién va a negar al Señor, hermano? Si hemos creído en el Señor. El problema es cuando usted se rodea y escucha atentamente a aquellas personas que son incrédulas, que hermanos que en realidad no tienen fe en el Señor, y hay veces que son hasta nuestra propia familia. Familia que incluso es decir, mira, tú te has vuelto fanático, te has vuelto fanática, ahí andas en esas cosas cristianas. Si mira, no tienes por qué dedicarte tanto a eso, no es necesario. Tú estás viviendo, tú eres una buena persona y por ahí comienza. O si no, amistades, compañeros de trabajo que son incrédulos y que te hacen sentir que lo que tú has creído no vale la pena. Vea lo que dice Pedro en relación con eso. Que hubieron personas así de esa índole. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué dice? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, pero no solamente eso, van a ver como ateos y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción, ¿qué dice? Repentina. Entonces tenemos aquellos que niegan al Señor,
que no creen en Jesucristo, que no tienen la misma fe que tú tienes. Aquí Pedro está diciendo, ten cuidado con ese tipo de personas. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los que falsean o menosprecian las Sagradas Escrituras. Es decir, hermanos, si mire, muchas veces nosotros los cristianos batallamos y luchamos leyendo las Escrituras, es cierto, o sea, no todos se han puesto con el horario de la lectura de la Biblia, no todos se han puesto con el calendario. Si siendo cristianos hay dificultad para leer las Escrituras, hermano, imagínese usted si usted se está continuamente relacionando con aquellas personas que le están diciendo que las Escrituras las hicieron los hombres, que eso es pura mentira, que por qué estás perdiendo el tiempo en leer esa cosa que no vale la pena. Porque igual en aquel entonces, cuando Pedro estaba diciendo, habrán vidas que han de menospreciar la palabra, las Escrituras. Tengan cuidado de que no vayan a caer ustedes en esa misma condición. ¿De qué? De que ni siquiera leemos la Biblia, hermano, de que ni siquiera meditamos en la palabra de Dios. Pedro lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cosas contrarias a la Escritura, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos el ¿qué dice? Su majestad. Pedro está recordando cuando él tuvo esa visión donde nuestro Señor Jesucristo se transfiguró. Dice, nosotros lo vimos, estuvimos allí, pero ¿sabe qué es lo que dice Pedro? Que aunque vimos al Señor y aunque tuvimos una visión del Señor, tenemos las Sagradas Escrituras como algo más seguro. La palabra del Señor nos es más firme, nos es más segura, en la cual dice a la iglesia, se lo está diciendo a la iglesia, ustedes hacen bien en estar firmes en las Sagradas Escrituras. Aquí mismo en 2 de Pedro, Pedro valoriza la palabra de Dios como algo seguro. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética, y esa palabra profética en el griego es la palabra logos, que quiere decir escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo, miren, van a haber personas que realmente van a transgiversar las Escrituras, o otras ni siquiera van a creer en las Escrituras. Así que, hermano, bien vale la pena que tú, siendo pueblo del Señor, hijo, hija del Señor, seas una vida que le pidas a Dios que te despierte en tu corazón una hambre y un amor por la palabra del Señor. Ahí está la clave, hermano. Puede que tú comiences a leer la Biblia y sientas aridez. Hay veces que Dios nos disciplina de esa forma. Nos hace, pasamos leyendo y digo yo, Señor, ¿y aquí que por dónde ando? Cierro la Biblia y ya ni me acuerdo qué fue lo que leí. Pero no te desanimes, sigue. Cuando menos sienta el Espíritu Santo como rocío sobre la tierra, viene sobre las Escrituras y viene sobre tu corazón, y tu corazón es avivado por la bendita palabra de nuestro Señor. ¿De quiénes Pedro está advirtiendo? ¿Quiénes son los otros? Hermanos, los que menosprecian o los que no creen que Jesús habrá de volver por segunda vez. No sé si usted se habrá encontrado con personas que le dicen que tú has creído que Cristo va a venir por segunda vez y eso es una falsedad, eso es una mentira, que realmente estás perdiendo, ¿verdad?, tiempo en creer de que Cristo habrá de venir por segunda vez. Pero mis amados hermanos,
todas las profecías que se hablaron de Cristo nuestro Señor se han cumplido. Se cumplió que habría de nacer de una virgen. Se cumplió el lugar donde habría de nacer. Se cumplió que sería llamado el Nazareno. Se cumplió, hermanos, que Él llevaría nuestros dolores. Se cumplió que Él vendría a sanar a los enfermos. Hermanos, y otras profecías que se hablaron de Cristo y que tuvieron cumplimiento a cabalidad. Vidas que dieron su vida, hermanos, estuvieron dispuestos a ser sacrificados por mantener esta verdad con la cual ellos conocieron y experimentaron. Y nos referimos a todo aquello que está en la persona de Cristo. Y todos los apóstoles y todos los discípulos están unánimes en una verdad, en la promesa que nuestro amado Señor hizo de que Cristo habría de venir por segunda ocasión. No podemos decir de que Cristo era bueno y después ser un mentiroso. No sé si me doy a comprender, ¿verdad? Porque usted le pregunta a la gente no cristiana, a la gente secular, ¿y usted qué opina de Cristo? Porque nadie puede negar que Cristo no existió. Hermanos, nuestros libros de texto documentan, los libros de historia nos presentan que hay, ¿verdad?, un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, la modernidad hoy en día está tratando de quitar el antes y el después de Cristo. ¿Sabía usted eso? Y ahora solamente ponen, dice, la antigua era y la nueva era. No quieren decir antes de Cristo y después de Cristo, porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Por toda la enseñanza que Cristo nos ha dado. Y hermanos amados, Cristo, los seculares dicen, no, Cristo fue un buen hombre. En realidad Jesucristo fue alguien ejemplar, que vino a enseñarnos. Realmente las enseñanzas de Cristo son verdaderas. Ah, ¿de veras? Entonces, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? No, mira, ya ahí sí ya no, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees de que Jesucristo resucitó al tercer día? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Entonces, ¿tú no crees de que Cristo vendrá por tercera ocasión? Segunda ocasión. Entonces, ya eso ya no lo quieren creer. Pero todo lo demás sí lo quieren creer. Entonces, no hay coherencia. ¿Ve? Es como decir un ladrón que es honrado. Pues eso no tiene sentido. Igual con nuestro Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, quiere el Señor que en esta hora le imparta en su corazón ese espíritu de aliento y de esperanza. Cristo viene por segunda vez. Amén. Muchas cosas faltan que se cumplan, pero esto es un proceso. Pedro decía que no tengamos en pocos, como algunos tienen por tardanza, la venida de nuestro Señor. Pero entonces, hermanos, ¿quiénes eran el otro grupo que desanimaría a los cristianos? Los que menospreciaban o los que no creían en Jesús. Vea lo que dice Pedro aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días van a venir, ¿quiénes? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que lo que el mundo tiene por tardanza, Dios está esperando de que muchos puedan convertirse y puedan salvarse. Y que esa es la razón de por qué el Señor no aparece de manera pronta. Ahora, el punto es este, y aquí es donde entramos en materia. Pedro ya les advirtió los peligros que tiene la iglesia, como hoy en día. Usted y yo, hermanos amados, tenemos peligros que pueden hacer desviarnos o no ser vidas que permanezcamos en el Señor, y cuando menos sintamos, si no descuidamos y si no tomamos la advertencia, entonces, hermanos, podemos llegar inclusive hasta sucumbir. Y de eso se trata la carta de ¿cómo se llama? De Pedro.
advirtiéndonos que no te descuides. Ya nuestro Señor ya había dicho algo parecido en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 41, nos invita a que perseveremos. Perseveremos, hermano. Dice, velad y orad para que no entréis, ¿cómo decía? En tentación, pero dice, vela, observa, ten cuidado, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O como más adelante el apóstol Pablo decía, así que si alguno piensa estar firme, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Mire que ¿qué? Mire que no caiga. Pero hay veces, hermanos, somos como la ranita. Usted ya sabe el cuento de la ranita. Que dicen que una ranita, hermanos, un perol, alguien estaba cocinando en el suelo con madera, con leña. Y entonces, hermanos, la ranita andaba brincando de un lugar para el otro, del otro para aquí, para allá, por todos lados. Y de repente, chumbulum, cayó en el perol, hermano. Y ella sintió la agüita tibia. ¡Ay, qué delicia! Y el agua se siguió cocinando, hasta que, hermano, salió sopa de rana. Y la rana ni cuenta se dio. Entonces, eso como cristianos, sin darnos cuenta, hermano, despacito, no le damos importancia a las cosas del Señor. Cuando menos sentimos, bueno, aquel se cocinó, pero en el caso nuestro, nos enfriamos. Y yo le tengo una lección, hermanos, se lo digo por experiencia. Hay veces que cuando uno se retira de los caminos del Señor, regresar, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, como que cuesta más. ¿No lo ha notado usted? ¿Sabe cómo se llama ese? Trato del Señor. Como quien dice, para la próxima no te me vayas. Para la próxima, ten cuidado, te estuve avisando, te estuve advirtiendo y no prestaste cuidado. Entonces, eso es lo que Pedro está diciéndole a esta iglesia. Es una advertencia, hermanos. Es una advertencia. Mire el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo fíjese, se lo está diciendo a hermanos, se lo está diciendo a la iglesia. Y a ellos mismos la advertencia es, ten cuidado que tu corazón no vaya a caer en la incredulidad. Mira, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Así que Pedro, hermanos, deja aquí, ¿verdad?, una manera de cómo nosotros podemos permanecer. Y ya vamos a ver cuál es la clave para poder permanecer. A pesar de las amenazas, a pesar del engaño, a pesar de la enseñanza incorrecta que podamos estar recibiendo, Pedro, hermanos, es tan precioso que está diciendo, yo quiero estar seguro que después de que yo me muera, les voy a dejar esta carta y que esta carta les quede como de advertencia. Fíjese qué hermoso. No sé por qué se me viene ahorita a la memoria nuestro querido hermano Mauricio Barrientos. Hermano Mauricio Barrientos le dijeron, ¿sabe qué, hermano Mauricio? Sus pulmones están muy dañados y necesitamos poner, no hay mucha oxigenación y necesitamos entubarlo. Y usted sabe, hermano, que ¿cómo piensa toda la gente cuando se habla de entubar? Que ya no va a salir, no, que ya se va a morir. Y entonces mi amado hermano Mauricio pensó algo parecido. ¿Sabe qué es lo que hizo? Mandó a llamar a todos sus hijos antes de que eso pasara. Y parece ser que hasta dejó grabado. ¿Por qué, hermano? Porque él quería dar lo más importante. O sea, que sus hijos se llevaran el último mensaje que para nuestro amado hermano era muy relevante. Lo mismo sucede con esta segunda carta de Pedro. Pedro ya está viendo que no tardará en que Dios se lo lleve. Es más, Dios ya se lo reveló. Pero él dijo, yo quiero estar seguro que esta
carta les va a ser útil para que ustedes puedan permanecer. Fíjese cómo dice la Escritura, antes bien. ¿Y eso qué quiere decir? Como dice, por lo contrario, o de una mejor manera. Es decir, que Pedro aquí lo que está diciendo es mostrándonos cómo vamos a prevalecer en medio de la confusión, en medio del engaño o en medio de las circunstancias. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, antes bien. Lo anterior dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, fíjese, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces dice en el 18, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí Pedro lo que está diciendo, miren, la manera como ustedes van a poder prevalecer es si ustedes crecen en la gracia y en el conocimiento ¿de quién, hermanos? De nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El año de la buena voluntad, ¿dónde está la clave? En Jesucristo. Hermanos, el que seamos guardados y que no nos desviemos, ¿dónde está la clave? En que pongamos la mirada en el cielo donde está nuestro Señor Jesucristo. Y esta escritura que Pedro nos está mostrando, nos está hablando de lo mismo. Pon tu mirada donde está Cristo. Crece en el conocimiento de su gracia. ¿Por qué de su gracia? Porque, hermanos, podemos andar nosotros queriendo cumplir la ley. Y por andar queriendo cumplir la ley nos vamos a desanimar. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. Hermanos, hay iglesias que le abren la puerta por gracia. Usted es salvo por gracia, Cristo dio su vida, pero ya cuando está dentro de la iglesia, pácate, le ponen la ley. Y tiene que cumplir, y no tiene que tocar, y tiene que peinarse así, y tiene que aquí, y tiene que acá. Y entonces, hermano, entró por la gracia, pero le aplican la ley. Entonces, ¿qué nos dice aquí? No, crece en el conocimiento de lo que es vivir por gracia. Y también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un desafío, y es conocer quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Y yo te haría una pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Para los amados hermanos o vidas que nos están escuchando, ¿quién es Cristo para tu vida? Hermanos, para uno Jesucristo, ¿verdad? Para los que no creen, solamente Jesucristo es un ser histórico. Otros dicen, sí, el quien murió en la cruz. Pero hay otros, hermanos, que el Señor se les ha mostrado como el todo de sus vidas. Y ese es el punto donde el Señor nos quiere llevar. Ahora, ¿cuál es la razón? Pedro está diciendo, yo no quiero que ustedes se desvíen. No queremos que ustedes sean cristianos sin fundamento. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué está interesado Pedro para que esta iglesia no sea apartada y desviada? ¿Cuál es el interés? El interés, hermanos, es que la fe dentro de ellos no se pierda, y juntamente con la fe, ellos también. Entonces, tanto Pedro y Pablo eran vidas que uno de sus mayores intereses era que la iglesia y el cristiano fueran cristianos arraigados, fueran cristianos fundamentados, que ni las circunstancias, ni cosas engañosas, ni por cosas dolorosas que pudieran estar viviendo, ellos se perdieran. Vea, por ejemplo, y yo voy a hacer uso de algunas escrituras que hizo Pablo. En el libro de Efesios, acompáñenme por favor, hay una escritura muy interesante. ¿Por qué debemos de ser vidas fundamentadas y arraigadas en la fe, tanto en la gracia
como en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, si usted no crece en la gracia, lo que va a venir es la demanda de la ley. Y si viene la demanda de la ley, ¿sabe cómo se puede usted desviar? ¿Sabe cómo se puede usted apartar al no conocer la gracia? Usted le puede suceder lo siguiente: yo no sirvo para nada. No, es que yo no nací para ser cristiano. La verdad que yo no traigo para ser cristiano. ¿Por qué? Porque yo veo que hay que cumplir, hay que hacer esto, hay que hacer aquí. Y yo ya me di cuenta que no doy la talla. ¿No habrán oído usted más de alguien así hablar, hermano? ¿Sabe qué hace esa gente? Como no puedo, ¿qué hace? Se va. Pero alguien que conoce la gracia, ¡aleluya! Ya no estoy bajo la ley. No es que tenga libertad para seguir pecando, no. Pero la gracia me ha sido dada por medio de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Ahora, y del conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es mi fundamento? Porque logro ver todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y es en beneficio de mi propia vida. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos apartará, dice, del amor que es en Cristo Jesús. Sí, pero el que no lo conoce. Sí, pero el que no lo ha experimentado. Sí, pero el que no se ha interesado por Cristo, hermano, pasa por alto todos los beneficios que hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que somos llamados a ser fundamentados y establecidos no en una nueva religión ni en una nueva denominación, sino en la persona de Cristo? Mis amados hermanos, no tenemos otra cosa mejor como regalo de Dios que nuestro amado Señor Jesucristo. Vea lo que Pablo decía en Efesios capítulo 4. Vamos a encontrar 5 razones importantes de por qué tu vida es necesaria que sea arraigada. Porque van a venir situaciones adversas, difíciles, que van a tocar tu corazón. La tentación está a la puerta. Pero si no estamos fundamentados y arraigados, entonces, hermano, como dijimos hace unos minutos, podemos sucumbir. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice Pablo en este aspecto, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Si hay alguien que conocía a Cristo, ese era Pablo. Y esta carta se la está mandando a una iglesia madura. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que Pablo está motivando, está, como dijéramos, hermano, convenciendo a la iglesia que es necesario conocer más a Cristo. Si tú piensas que por haber aceptado a Cristo ya conoces a Cristo, hermano, apenas te has mojado el dedo gordo en la playa. O sea, hay aguas más profundas por las que hay que meterse para conocer más a nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: a fin de conocerle, he dejado todo, he abandonado todo, todo lo tengo por basura. Y decía Pablo: a fin de conocerlo. Y uno dice: órale, y si Pablo está diciendo así, ¿por dónde andaré yo? Pero es necesario empezar, y algunos de ustedes ya empezaron. Yo ya empecé, pero entonces Pedro está diciendo: hay que continuar, hay que seguir. Porque es la manera, hermanos, como vamos a permanecer en medio de esta convulsión. Pero vea lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea lo que dice en el 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, solo en estos 2 versículos encontramos
5 razones para que tú te intereses en Cristo. 5 razones para que tu vida realmente pueda prevalecer y el año de la buena voluntad para el año 2022 en realidad, hermano, pueda ser real para con tu vida. Número 1, aquí el escritor nos está diciendo, el apóstol Pablo, para que podamos crecer a la imagen y el carácter de Cristo. Es decir, que el deseo de Dios es que si tu vida prevalece y permanece, vas a poder crecer, vas a poder avanzar un poco más al carácter de Cristo. Mi amado hermano, tú te preguntarás, ¿y para qué Dios ha venido, para qué Cristo ha venido a mi vida? Alguien dice, para salvarte. Hermano, si eso es verdad, que Cristo vino para salvarte, el día que tú recibiste a Cristo, ese día te hubieras muerto. Y te hubieras ido ya para el cielo. Si esa fuera la voluntad de Dios. Pero si después de haber recibido a Cristo, todavía quedaste vivo, eso quiere decir de que hay otro propósito encerrado allí. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que tú seas conformado a la imagen y al carácter de Cristo. ¿Cuál es la meta de ser cristiano? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Que tengas el carácter de Cristo. ¿Cuántos no tenemos el carácter de Cristo, hermanos? No tenemos. Somos egoístas, orgullosos, enojones, rencorosos, vengativos. Entonces sí que nos hace falta el carácter de Cristo. Pero si estamos arraigados en Cristo, el carácter de Cristo poco a poco habrá de ir apareciendo. Amén, amén. Lo segundo, hermano, para que tú dejes de ser un niño y una niña cristiana, dejes de ser un niño espiritual, una niña espiritual. ¿Cuáles son las características de un niño? Número 1, son frágiles. Me dio risa un chiste que hizo un padre con su hija. Está con su hija en el brazo, ¿verdad? Y de repente el padre se acerca a una puerta se acerca a la puerta y pega la puerta. A la niña no le ha pasado nada y comienza. Oye, no se golpeó. Pero así son los niños. Sí, hermano, los niños son así. Así somos los niños espirituales. Somos hipersensibles. No me saludó, no me dijo buenos días, no me miró, soy un 0 a la izquierda. Ya no quiero nada con esa persona. ¿Está captando? ¿Cree usted que ese es el carácter de Cristo? Lo golpearon, lo escupieron, lo clavaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el hombre maduro. Pero entonces, ¿por qué Pablo está hablando de ser cristianos arraigados, sólidos, para dejar de ser como niños? Otra característica, hermano, ofrézcale usted a un niño una sopa de verduras y a la par póngale un depósito lleno de helados. ¿Cuál de los dos cree usted que va a agarrar el niño? ¡Ay, sí, hermano! Así son los niños. Así son los niños. Así son los niños espirituales también. Ellos quieren el helado, lo que les gusta, no lo que les conviene, ni lo que los va a edificar, ni lo que los va a fortalecer. Entonces, amados hermanos, Pedro y Pablo están preocupados. Ellos quieren decir, cuando nosotros nos muramos, que estas palabras que les estamos compartiendo sean lo suficiente para que ustedes sean sostenidos y guardados en medio de este mundo que está lleno de maldad. ¿Qué otra cosa hace el que una vida sea fundamentada? Ser fructuosos. Perdón, bueno, también estaba al final, pero dejar de ser fluctuantes.
Fluctuante. ¿Qué es un fluctuante, hermano? Que hoy sí, mañana no. Mañana no, hoy sí. O sea, no es alguien que está allí firme por causa del Señor. Dice la Escritura, versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. ¿Cómo? ¿Cómo son los niños? Fluctuantes, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, hermano, ¿cuál es el otro problema cuando alguien no está bien arraigado? Que cuando menos siente se sale de la verdad. ¿Qué más sucede, hermanos? No logran distinguir entre lo que es el error y lo que es la verdad. Pero, y hermanos, rápidamente, medios para que usted pueda crecer en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente. Yo quiero compartir con ustedes 4 medios para que usted esté atento, y Pedro lo dice en su carta. 4 maneras de cómo tu vida, hermanos, puede ser una vida que crezca en la gracia y también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo le he llamado a esto disciplinas espirituales, pero otros le llaman medios de gracia dadas por Dios. Para que tu vida, hermanos, no se desvíe en pos de la mentira, para que tu vida empiece a crecer, para que tu vida se fundamente. Número 1, es así de sencillo. Hermano, dedícate, dale tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Dedícale tiempo. Yo te hago una pregunta esta semana. ¿Cuántas horas o cuántos minutos le dedicaste al estudio, a la lectura o a la meditación de la palabra? No me levantes la mano, por favor. Algunos ni el domingo no hallábamos ni a dónde habíamos dejado la Biblia. Hay gente que dice, ¿y la Biblia? Pues no sé. Hoy pues tienen más excusa porque pues tienen el celular y dicen, yo aquí tengo mi Biblia. Ah, pues sí, pero ¿y si no la tuvieras? Amados hermanos, ¿por qué la Biblia? No es para que tú te duermas. La Biblia es para que tú conozcas quién es tu Salvador, para que tú sepas quién es Cristo. Esa es la motivación que debe de haber en tu vida. Ve por favor conmigo lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros, les decía a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿cuál es la importancia que el Señor le da a las Escrituras? No para que tú sepas la historia de David y Goliat, no para que tú sepas que el arca de Noé, como... No, hermanos, la esencia de la lectura es para que tú conozcas a Jesucristo. Veas a Cristo, ames a Cristo y veas todo lo que habla de nuestro Señor. Hermanos amados, Pedro, vea lo que dice Pedro, cómo es que los antiguos leían las Escrituras, pero las leían para ver acerca del Mesías, acerca de Cristo. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice que los profetas que profetizaron, y aquí viene, de la gracia, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice que inquirieron, Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, hermanos, que estos profetas estaban entendidos y ellos cada vez que leían las Escrituras procuraban ver la vida de Cristo en las Escrituras. Hermanos amados, Dios ha dado promesas
de bendecir tu vida si tú eres una vida que le dedicas tiempo a la lectura y a la meditación. Hermano, que te da sueño, que sientes árida el leer la Biblia, que te parece que no sabes ni por dónde empezar, empieza por aquí. Aquí está el comienzo. Habla con Dios y dile: papito precioso, perdona que te tenga que decir esto. Me parece algo aburrido, pero yo sé que tus palabras son vida. Te pido, te suplico que las conviertas en vida para mí. Señor, envía tu Espíritu Santo de tal manera que cuando la lea yo encuentre vida en tu palabra. Aleluya. Qué hermosas promesas las que el Señor le dio a Josué, ¿no? Nunca se apartará este libro de la ley, nunca se apartará, dice, sino que de día y de noche, ¿qué, hermanos? Meditarás en él. ¿Y sabe cuál fue la promesa que le dio? Y he aquí que todas las cosas te saldrán bien. Ahora, alguien dice: sí, hermano, pero eso se lo dio a Josué. Hermano, el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y tú puedes, por medio de la fe, tomar esta palabra y decir: Señor, sé que tú me habrás de bendecir con tu palabra. La palabra de Dios te va a revelar quién es Cristo. La palabra de Dios siempre te va a dar, ¿cómo se llama? Mantenimiento a tu fe. No sé si me comprende. Dice que la fe es por el oír, y el oír, ¿el qué? La palabra de Dios. Si tú la lees, si tú la oyes, entonces te das cuenta que la fe comienza a fortalecerse. Tú dejas de leerla, tú dejas de escuchar la palabra y te vas dando cuenta que la fe, poquito a poquito, se va perdiendo. Número 2, hermanos. ¿Qué hacer para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto, hermanos, cultivar tu vida de oración. Cultivar tu vida de oración. Hermano, que fíjese que yo no sé, empiezo a orar y me duermo. Así, mire, yo una vez, hermano, un hermano, yo era soltero todavía, pero como creyente, ¿verdad? Compartíamos una habitación con un hermano en la iglesia. Y entonces en la noche, pues, teníamos nuestros devocionales, cada quien por su lado. Pero el hermano le gustaba tener su devocional así en la cama. Entonces, doblaba sus piernas así como los de yoga, ¿no? Y ponía su Biblia así entre sus piernas, y yo pues me quedaba así en un escritorio, una mesita que tenía, y allí tenía mi estudio y mi lectura. Y de repente oigo, y me volteo. Hermano, estaba con la frente casi en la cama, dormido. Pídele a Dios, pídele a Dios: Señor, despierta mi ser con tu espíritu, despiértame en amor para contigo, Señor. Que sean gratos los dichos de tu boca, Señor, que mi corazón realmente espere el estar en tu presencia. Mis amados hermanos, la oración comienza. Si tú has dejado, siendo creyente, has dejado de orar, hermano, que esta mañana sea el inicio de tu desafío de decir: voy a empezar a orar. Lo voy a hacer de manera intencional. No voy a decir: ay, sí, Señor, como tú pones el querer como el hacer, ahí me voy a esperar cuando tú quieras a que yo pueda. No, hermano, empieza desde ahora. No mañana, hoy empieza. Hoy es el día en que tú vas a decir: Señor, yo voy a tomar tiempo para empezar a orar. Quiero ser un cristiano serio, que no ande jugando a la religión. Quiero realmente ser una vida comprometida. ¿Qué dijo el Señor? Pedid y se os dará. Dice:
llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermano, ¿qué es lo primero que voy a pedir? Que Dios me ayude a orar. ¿Qué es lo primero que voy a pedir? Que Dios me ayude a leerle su palabra. Antes de pedirle cualquier otra cosa, helados y paletas, pedirle al Señor: Señor, ayúdame a poder crecer a tu imagen. Ayúdame, Señor, a no ser fluctuante. Esa debe de ser mi principal oración. Ayúdame, Señor, a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Porque, hermanos, mire, hoy en día en las iglesias se están dando caramelos, dulces y paletas. Y la gente se está yendo por los dulces y paletas. Prosperidad, bendición, todo te va a salir bien. Y entonces la gente se está yendo por las paletas. Y pocos están yendo, ¿sabe por qué? Por escudriñar seriamente las sagradas escrituras. Le gusta más el gloria a Dios, aleluya, amén. O venga, hermanos, le voy a dar una empujadita y va a caer usted todo desmayado en la unción del Espíritu Santo. Y nada de palabra, hermanos, que fundamente mi vida como cristiano. Volvámonos a la palabra de Dios, pero volvámonos a Él a través de la oración. Lo tercero, hermanos, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque es algo que Dios diseñó para tu propia edificación. Hermanos, no es que el pastor diga, no dejes de congregarte, porque no, hermanos, es Dios en su palabra. Es Dios, batalla. No sea como dijo allá el libro de los Hebreos, como aquellos que han caído en la costumbre de dejar de congregarse. Yo sé que hoy en día estamos pasando la pandemia, algunos de mis amados hermanos están agripados y están confundidos si tienen COVID o no tienen COVID. Hoy justamente unas personas, hoy mismo fueron a hacerse el examen porque sospechan, tienen espíritu de sospecha y piensan que pueden tener, y varios de nuestros hermanos queridos no pudieron venir porque están en un entendido, pero no todo el año vas a pasar con gripa. No todo el año, no, hermanos. Así que no caigas en la trampa de aquellos que tienen la costumbre de no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte del diseño de Dios. Dios así lo diseñó. Vean un principio como la iglesia, rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Vean cómo era esta iglesia. Y eso es lo que el Señor desea, que la iglesia así sea. Dice, así que, dice el versículo 41, que los que recibieron la palabra, esas personas fueron bautizadas. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Fueron bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero vean lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que se brinque al versículo 46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo, hermanos? Cada día en el templo, es decir, que ellos perseveraban cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían todos los días esas vidas? Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y entonces el Señor también añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios ha diseñado para tu crecimiento, para tu fortalecimiento, para tu cultivar tu fe. Ha dejado, hermano, de que tú no dejes de congregarte. Esto es un diseño de Dios. Número 1, que no dejes de leer tu palabra. Vuélvete a la palabra de Dios. Mira, y quiero decir algo más. Hay escritores, tú puedes leer la Biblia, pero también te puedes apoyar leyendo otros escritores que escriben de la palabra de Dios, pero que aunado a eso te motivan a que
te cultives y te fortalezcas. Hermanos, les tengo a varios autores por si están interesados, pero yo como soy una persona que pues me gusta leer, hermanos, pero vean libros de sana lectura. Pueden leer libros de Martin Lloyd Jones, un hombre, hermanos, preciosísimo, que hasta la reina de Inglaterra iba a escuchar los mensajes de Martin Lloyd Jones. Hermanos, libros de J.I. Packer, un hombre muy serio de las Sagradas Escrituras. R.C. Sproul, un hombre también teólogo profundo, hermanos, que te lleva a que te fundamentes en las Sagradas Escrituras. El hermano John MacArthur, si bien es cierto, hermanos, que él no mucho cree en el derramamiento del Espíritu Santo como creemos nosotros, pero hermano, es una pequeña cosita para lo demás que él escribe con mucha abundancia, y tú puedes leer libros de él. Libros del hermano John Piper también son literatura sana. Aunado a eso, por supuesto, sobre todo por encima de estos libros, que tú leas la Escritura. Pero yo te hablo de estos autores porque son de sana doctrina, son profundos en las Escrituras y pueden fundamentarte también en la palabra. La vida de oración, pero lo otro, no dejes de congregarte. Y por último, ¿cómo puede el Señor ayudarme a crecer y ser fundamentados? Y quizás no le guste, pero es una gran verdad. Las pruebas y las dificultades. Eso te va a ayudar a conocer quién es Cristo. Hermanos amados, como cristianos pasamos situaciones dolorosas y adversas. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Para que tú conozcas quién es tu Salvador y cómo es que Él te rescata y cómo es el que también, hermanos, ante tus debilidades Él extiende su perdón. Ante tu caída Él extiende su mano y te levanta. Entonces, a través de las pruebas y dificultades, tú comienzas a conocer el autor de la vida. Y puedes decir como Job: ay, sí, Señor, yo de oídas te había oído, pero hoy, después que ha pasado esta aplanadora, hoy después que ha pasado esta situación tan dolorosa, aleluya, ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora sé quién eres tú, te conozco mejor que antes, pero he pasado situaciones de angustia, situaciones de dolor, de aflicción, mas ahora te conozco más que antes. Te conozco más que antes. ¿Sabes qué decía Pedro cuando estabas afligido? Humillaos, humillaos. ¿Y qué más decía, hermanos? Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará, Él te levantará cuando sea el momento indicado. Oh, mis amados hermanos, Dios quiere que tu vida sea fundamentada, arraigada, que crezcas en la gracia, pero que también crezcas en el conocimiento de quién es tu Salvador, quién es tu Salvador, quién es tu Señor Jesucristo. Y muchas veces, hermano, no solamente por medio de las Escrituras, no solamente por medio de la oración, no solamente por el congregarte, sino también cuando pasas momentos dolorosos. Pero que tú en esta hora puedas decirle: mi amado Señor, si esto es necesario para que yo te conozca más, hágase conforme a tu voluntad y a tu palabra. Pero que yo te conozca más, que yo sepa quién eres tú, Señor, y que yo pueda decir: de oídas, de tantos sermones te había oído, de muchas predicaciones te había oído, mas ahora mi vida te conoce, sabe quién eres
tú, Señor. Amén, hermanos. Amén. Pongámonos de pie entonces. Gracias, Jesús. Me recuerda todo esto a las palabras del apóstol Pedro. Bueno, ya digo de Pablo, porque Pedro ya nos habla de los sufrimientos y del padecimiento y nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, nos dice Pedro, y echad sobre él todas vuestras ansiedades, todo vuestro dolor. ¿Por qué? Dice, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero aunado a esa enseñanza del apóstol Pedro, Pablo también decía algo parecido. Él llegó a decir, por tanto, decía, ¿cómo se llama? Decía el apóstol Pablo, tenemos, decía Pablo, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste. Pero en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18, Pablo le hallaba el sentido del sufrimiento. Pablo le hallaba el porqué de nuestro padecimiento. Y es para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para que la vida de Cristo se manifieste en sus hijos. Por tanto, decía Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo podemos mantenernos? ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos soportar el ataque, la situación adversa? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino viendo las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas y tiene que ver con Cristo nuestro Señor. Como Dios te haya hablado en esta mañana, como Dios te haya exhortado y animado en esta mañana, yo te invito que ores a Dios. No sé de todo lo que hemos hablado, qué palabra es la que Dios habló a tu corazón, pero que la recibas con el propósito de que puedas crecer en el conocimiento de su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quizás el Señor te está invitando a que des pasos. Pasos, hermanos, que en esta oportunidad el Señor te invita a que sean intencionales. Es decir, hermanos, que no caigas en la trampa de decir, bueno, si Él no me pone este sentir, no lo voy a hacer. No, hermano, Él te ha dado intelecto, sentimiento y ¿qué más? Voluntad. Y que seas intencional y decir, yo me he descuidado en la oración. Yo me he descuidado en la lectura de la palabra. Yo me he descuidado en el congregarme. Yo no he entendido las pruebas y he reclamado por las pruebas. Esta mañana, que tú recibas la palabra del Señor y conforme como Él te haya hablado, así te invito a que tú ores delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra es perfecta y tú la envías según nuestra necesidad. Señor, todos los que estamos aquí, comenzando por tu siervo, reconocemos que somos vidas necesitadas. Muchos de nosotros, Señor, somos débiles y sucumbimos. Así que nuestra única esperanza está puesta en ti, mi Señor. Pidiéndote, Señor, que
a través y por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, puedas despertar nuestro corazón a aquello que es tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque estamos rodeados en un mundo lleno de pecado, donde muchos menosprecian, Señor, nuestra fe. Algunos, Señor, tratan de mostrarnos como que si tú no existieras, como que si tu palabra perdió el valor, como que si la vida espiritual, Señor, en realidad no tiene ningún sentido. Sin embargo, no es así. Tú has venido a nuestros corazones, has perdonado nuestros pecados, moriste en esa cruz para darnos vida eterna. Y mi Dios amado, ascendiste a los cielos, de donde esperamos tu segunda venida. Pero mientras eso sucede, te pedimos que transformes nuestro carácter por tu Espíritu, Señor. Cámbianos y ayúdanos a ser lo que en realidad tú quieres que seamos en Cristo Jesús. Señor, estamos muchas veces muy lejos de tener tu carácter. Muchas veces el egoísmo, el orgullo, Señor, la carne quiere tomar control. Pero en esta mañana te pedimos, no sea así. Líbranos de todo mal y encamínanos a tu voluntad, porque tuyo es el reino, tuya la gloria y la honra, Señor. Padre, conforme a la necesidad de cada uno en esta hora, que tu palabra así haya sido de alimento y de provisión, tanto para los que estamos aquí presentes, pero que tú también les hayas hablado a aquellos amados hermanos que de manera virtual escucharon tu palabra. Sea tu bendición sobre todos, sea tu gracia sobre todos. Ensancha nuestro entendimiento. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el autor de gracia y al autor, Señor, de nuestra salvación. Amén y amén, Señor.